vida sin haber sido agraviado, sin que alguien te haya ofendido. Si has pasado por esta tierra y dices, nadie me ofendió jamás, lo más probable es que hayas estado en estado vegetativo o en coma y no te diste cuenta. Pero si respiras y convives con otros organismos vivos, es muy posible que hay cosas que te produzcan desaires, ofensas, maltratos. Si yo dijera hoy, ¿cuántos levantarían la mano que fueron ofendidos alguna vez? Todo el mundo levantaría la mano, ya que sea que te ofendieron de niño, de adolescentes, hace 2 días, hace 1 hora. Siempre hay algo que nos duele, que nos ofende, que nos lastima. Y hay un sinnúmero de personas que nos cuentan y nos dicen, sí, yo también fui ofendido, yo también me hicieron daño, hay cosas que me lastimaron. Y a veces nosotros, al escuchar esos relatos de traición, al escuchar esos relatos de dolor, subestimamos, y estoy hablando de nosotros los ministros, subestimamos esas rupturas emocionales. Decimos, bueno, el Señor dice que usted tiene que perdonar y ya, dé la otra mejilla. Y el que lo está viviendo dice, sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero una ruptura relacional, cuando rompemos una amistad, cuando rompemos un compañerismo, genera una pérdida de energía. Es como que la energía se fuera por un saco roto, te roba la energía emocional, te vampiriza, te drena las fuerzas. Cualquier ruptura que tengas relacional, el haber confiado en un amigo y que ese amigo te traicionó, ni hablar de un cónyuge, ni hablar de un hijo, eso nos genera un dolor tan grande que nos va quitando energía, nos va quitando fuerzas, hace que 6, 7 u 8 horas de sueños no consigan un descanso reparador y te levantas más cansado que cuando te acostaste. Claro, porque el nivel cardíaco baja, la sangre fluye más despacio, dicen los científicos, mientras duermes, pero la mente no deja de trabajar cuando hay un rencor o un dolor o una ofensa que no puede resolver. Hay algo que ocupa la memoria, los gigabytes de tu mente, y tiene que ver con una ofensa, con algo que te duele, y cuando vuelves a reeditar el dolor, te vuelve a doler. Eso es lo que pasa con las ofensas. Recuerdas cómo te lo dijo, de la manera en que te lo dijo, cuándo y cómo, y entonces eso te lastima más el corazón y te empieza a drenar, te roba la energía. Ese es un gran problema que tenemos los seres humanos, porque somos humanos, porque somos imperfectos. Entonces, sea que convivas en un colegio, en la universidad, en la facultad, en el trabajo, en la empresa, en la compañía, en la familia, con los parientes, en la iglesia, siempre va a haber gente que consciente o inconscientemente te va a lastimar, te va a hacer doler, va a dañar tu corazón. Es algo que no podemos nosotros evitar y eso ocupa mucho lugar. Me tocó conocer a una persona, un hombre una vez, que tenía una forma muy particular de tratar con las ofensas. Él decía, yo las paso por alto, pero no las pasaba por alto. Lo que hacía él es ningún esfuerzo por tratar de arreglar las cosas. Entonces, cuando alguien lo trataba mal, o lo ofendía, o algo se salía de su control, él solía decir la frase, arreglar esto me va a llevar mucho tiempo y energía, así que no voy a perder tiempo, y seguía adelante. Pero no, mientras que uno podía verlo y decir, qué hombre tan adelantado, qué hombre tan superado, no era superación. Era que dejaba desolación a su paso, donde iba lastimaba. Hay gente que es así, que ofende por deporte. Hay gente que tiene una manera de ofender en lo que dice. A veces es por grosería, por falta de instrucción, falta de cultura. A veces es falta de caballerosidad en los varones, falta de feminidad en las mujeres. Entonces hay gente que ofende. Tiene una manera que se ofende, una forma grosera de hablar. A veces esa grosería es interpretada como grosería y no es tal, pero la diferencia cultural de un grupo cosmopolita como el nuestro, puede ser que nos choque la manera de hablar de otra cultura. Por ejemplo, los argentinos tenemos una cultura muy italiana, muy europea para hablar, que el que no nos conoce puede tomarlo como grosería. ¿Qué pasó que no viniste, che? Y a otras culturas eso es como que le estoy invadiendo la privacidad. En cambio, hay palabras mexicanas que a los argentinos, estoy poniendo el ejemplo mío, nos chocan, que son palabras que nos parecen muy duras, una forma de hablar muy machista. Y no es machismo, es una cultura, parte de lo que ocurre en la querida Ciudad de México.
Y lo mismo pasa con los chapines, y lo mismo pasa con los ticos, y con cada nacionalidad. Eso hace de que uno vaya por la vida ofendiéndose. Hay gente, insisto, que sí ofende por falta de instrucción, porque habla mal, porque se levanta con ganas de ofender y cree que es maltratando a la gente, es decir, tengo carácter. Y no es carácter, es un mal carácter, un mal temperamento. La cosa es que cuando nos ofendemos, metemos a alguien en una celda, estoy hablando metafóricamente, y nos ponemos en la puerta para no dejarlo ir, no lo liberamos más. Un expresidiario una vez contaba y decía, el guardia siempre está más confinado que el propio prisionero, porque el prisionero puede caminar en un espacio en su celda de 3x3, 3 metros por 3 metros. El guardia apenas tiene uno para moverse, la puerta. El guardia no se puede mover de ahí, mientras que el preso puede salir al patio a caminar. El preso puede descansar, el guardia nunca puede descansar en horas de trabajo. Tiene que estar alerta, que no haya un motín, que no haya una fuga. El guardia de prisión sí se va a casa a la noche para descansar, pero no así el guardia de la prisión del resentimiento. Nunca se va a casa. Te vas a la cama y sigues enojado, y sigues dándole vuelta a la historia, pero lo que me hizo, pero fue una trastada, pero ¿por qué me lo dijo? Que no me merecía. Entonces, a diferencia del guardia de prisión, el guardia de la prisión del resentimiento tampoco descansa. A mi humilde criterio, trae mucha paz y sanidad a la mente sanar una ruptura relacional antes que evitarla, pero no podemos evitar las relaciones rotas. Lucas 6:37 muestra la declaración de Jesús respecto a cómo movernos con gente difícil. El Señor dice, no juzguéis a nadie, mucho menos sentencien a nadie. Porque si ustedes no juzgan, Dios no los va a juzgar a ustedes. Te está diciendo el Señor, evitas el juicio y yo lo evito contigo. No condenes a nadie y Dios no te condenará. Porque algunos evitan el juicio y van directo a la condena y a la sentencia. No condenes y tampoco tendrás condena de parte de Dios. Perdona y se te va a perdonar. Dale a otros y Dios te dará a ti. Llenará tu bolsa con una medida buena, apretada, repleta, porque Dios te medirá con la misma medida que tú mides a los demás. Eso ya debería cerrar el sermón del día de la fecha. Yo podría decirles algo como, ¿quieres saber cómo tirar la vida? Como tú midas, así Dios te medirá. Como tú juzgues, así Dios te va a juzgar. Esa es la medida. Tú perdonas, Dios perdona. Eres misericordioso, Dios te otorga misericordia. Recién yo le decía a un amigo, mira, hay principios que van por encima inclusive de las doctrinas, principios que se cumplen. Tú otorgas misericordia y al final de la vida tendrás también misericordia. Lo dice el Señor. Y nadie entiende esto más que Jesús. Porque en el peor de los agravios, cuando estaba exhalando literalmente su último suspiro, Él perdona a sus victimarios. ¿Recuerdan las 8 palabras que dijo Jesús colgado en la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Estaba diciendo eso de unos verdugos, lapidarios. Está hablando de los soldados del Imperio Romano. Les estaba diciendo, ellos no saben lo que hacen. Cuando el Señor hace esta oración en la cruz, Él deja una marca en los fundamentos de la fe cristiana. Él está diciendo de alguna otra forma que el corazón de una persona se ve según cómo ora cuando es agraviada. Y aquí la primera pregunta de la tarde. ¿Cómo se escucha tu oración cuando estás ofendido? Porque a veces nosotros decimos, ¡ay, estoy tan ofendido que voy a orar! Y lo vemos como un recurso espiritual. Pero luego, ¿cómo se escucha tu oración si todo el mundo podría amplificar lo que estás diciendo? ¡Ay, Señor, me revienta! Está loca. Está loca, ¿por qué no te la llevas? ¿Por qué está viva? ¿Por qué no se va a otra iglesia? Está condenada. Estamos orando, pero hay tanto resentimiento. El Señor está orando ahí en la cruz. Y Él puede chasquear los dedos o guiñar un ojo y miles de ángeles descenderían a condenar a todos y a fulminar a todos los soldados. Pero ahí, en ese momento, las oraciones son una ventana a la condición de tu alma. Jesús los perdona antes del último suspiro. Y esto es lo que voy a transmitirles ahora. Préstenme atención porque es bien práctico.
lo que Dios me dijo que te dijeras. Cuando hablamos de ofensas, yo puedo cometer el error que han cometido conmigo cuando yo estaba sentado en un asiento y un pastor predicaba acerca del perdón. Podemos meter todas las ofensas en una misma bolsa y decir, si te ofendieron, perdona, se terminó el mensaje. Y tú dices, no, yo necesito un tratamiento, lo que me pasó es grave. Y como pastores tenemos que entender que las ofensas, a mi humilde criterio, se dividen por lo menos en 3 categorías. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Así como los alertas de los aeropuertos, cuando hay alerta amarillo, alerta naranja o alerta roja. Alerta roja es alto grado de peligrosidad, alerta naranja hay que tener mucho cuidado, alerta amarilla no hay que preocuparse demasiado. Lo mismo que las banderas que flamean en las playas para saber si puedes nadar o no puedes nadar según si el mar está picado o no. Y antes de ofenderte o de ver si tu ofensa merece gastar de tu energía y tu tiempo, deberías categorizarla. ¿Qué está en la categoría 1, la 2 y la 3? Y vamos por la primera. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Categoría 1, yo la llamo ofensas menores. La categoría 1 son las ofensas que deberían, por un tema inherente, volar por fuera de nuestro radar. No debería preocuparnos. A diario somos ofendidos con ofensas menores. Y a veces la gente no sabe poner las ofensas en esa categoría y se pone en víctima, pobre de mí. Ay, usted no sabe, hoy venía en el freeway y un chinito me miró mal. Y después, cuando vi a la gasolinera, la mujer que estaba ahí, yo no hablo mucho inglés y me quería expresar y me subestimó. Hay gente que se levanta a la mañana susceptible, con un cartel acá que dice, oféndanme, estoy libre. Y todo lo que va por la vida, todas las relaciones con la gente que se encuentra, con quien habla, todo el mundo lo ofende. Pero tiene que ver con tu actitud. Uno encuentra lo que está buscando. Si tú dices, hoy voy a la iglesia a ver si esta gente realmente tiene amor o hay carne, ¿saben qué van a encontrar? Carne. Porque es la actitud que tienes. Es como aquel que quiere buscar la mugre en la limpieza. A ver, ¿dónde está la mancha? Lo más probable es que encuentres la mancha y no veas el resto que está limpio. Tú tienes que ver cuál es tu actitud al levantarte para saber si las ofensas a lo mejor no merecen tu energía o el gasto de tu energía. Entonces, cuando alguien viene y me dice, a mí me ofendieron y me lastimaron, siempre yo le digo, hay que darle el beneficio de la duda al ofensor. Hay que ponerse en los otros zapatos. Porque uno juzga al otro por las acciones, por lo que dijo, por lo que hizo, pero se juzga a sí mismo por las motivaciones. Entonces te dice, fulano me hizo tal cosa. ¿Y tú qué dijiste? Bueno, yo le contesté peor, pero no fue mi intención. A mí júzguenme por las motivaciones, al otro por las acciones. Eso no es ponerse en los zapatos del ofensor. Eso es decir, yo soy alguien perfecto, no tengo problemas y todo el mundo está contra mí. Es arbitrario pensar así, es unilateral. La gente, los jueces, los fiscales, los abogados saben que siempre la culpa es dividida, que siempre hay un 50-50 de culpa y la vida es similar. Entonces yo trato siempre que le den el beneficio de la duda. Cuando veo a gente que es ofendidiza de por sí y luego uso la frase mágica, le digo, ¿en serio? ¿Te sentiste ofendido por eso, de verdad? Lo que hago es minimizar, casi subestimar la ofensa, no para burlarme de la persona, sino para que la vea en perspectiva, se dé cuenta que no se puede ofender por tonterías y amargarse por tontería. Si se rompe un vaso en el lavabo, en la cocina, en el fregadero, es eso, un vaso que se rompió. Si tú eres de las personas que de un vaso de agua hace un Titanic, se rompió el vaso, ¡ah! Eso es lo que pasa, lo único que me faltaba en esta familia, no de cuidar los vasos. La gente va a relacionarte a ti como una persona problemática. En tu casa van a decir, cállate que está la loca de los vasos. La gente se va a empezar a cuidar y es muy feo que te relacionen con alguien rencilloso, con alguien que hace problema por todo y por cualquier estupidez es un mundo. Hay personas que hacen problemas por cualquier tontería. ¿Por qué? Diré por qué en unos minutos. Ahora, hago un paréntesis. Yo no estoy subestimando quien te ofendió. Ahora vamos a la categoría 2 y a la categoría 3.
Pero quiero descartar a todos aquellos que viven ofendidos por chiquilinadas, chiquilladas, cosas que deberían volar por fuera del radar, que ni siquiera les tienes que dar lugar, no al lugar, como dice el juez. No le tienes que dar lugar a tu itinerario, a tu vida, a tu agenda, a tu calendario. Una dama una vez me contaba que estaba humilladísima con el esposo. Dice, me siento humillada por él, porque él no me valora, porque él no me ama. ¿Qué fue lo que pasó? Y me cuenta que le dijo que iba a traer unos amigos a comer a casa, que le dijo que eran 4 o 5, resulta que cayeron como 8 o 10. Y a ella se le acabaron los chips para convidar. Entonces dijo, no puedo creer que mi esposo me haya hecho quedar tan mal. Su problema fue falta de Doritos. Ese fue su problema. Capaz que los amigos ni se dieron cuenta que no había más chips. Pero ella sintió que era una pésima anfitriona porque su esposo no le había dicho cuántos comensales iban a venir a ver el partido. Ahora, yo puedo entender que quizás esa actitud sea una gota que rebalsó el vaso. Capaz que el marido nunca le avisa y deba ser un tema que deban tratar puertas para dentro de la habitación. Pero de ahí a que él tenga que dormir en el sofá porque los Doritos no alcanzaron, es sobredimensionar un problema. Es ahí cuando uno tiene que decir, ¿por qué yo me hago problema por todo? ¿Por qué si la mayoría de las cosas que me desquician al fin del día son niñerías? Uno tiene que saber que Pablo le dice a los corintios, en Corintios 13:5, los exhorta que el seguidor de Cristo no se enoje fácilmente. Hay una traducción que dice que no se irriten. Pasa por alto las ofensas menores, sigue adelante con la vida, ten una perspectiva correcta de ofensas categoría 1, simplifica tu mundo interpersonal. Si te cruzas con una piedrita en el camino, no hagas una montaña. Cuando las cosas no salen como tú quieres, no puedes tener el control. Ahí es cuando se revela la condición de todos los que te miramos o de todos los que nos ven. Las ofensas categoría única 1 revelan el corazón de la gente, hacen un buen trabajo sacando a la superficie el estado de tu corazón. Para mí me ha pasado que cuando yo me irrito con facilidad, sobredimensiono la ofensa, el Espíritu Santo me susurra, Dante, shh, babosada. Porque habla en mexicano el Espíritu Santo para que entendamos. Dante, chiquilinadas, categoría 1. Categoría 1. Entonces yo, a medida que voy creciendo y tengo más edad, hay algo que voy aprendiendo. Es a cada vez meter más ofensas en la categoría 1. En la categoría por fuera del radar, no me molestan. Yo elijo qué batallas enfrentar. Yo elijo qué peleas librar. No me subo al cuadrilátero de boxeo por cualquier bobería, porque si no, no duermo, no vivo, viviría enfermo. Imagínense, con todo lo que dicen de mí en la web, en Google, en tantos sitios que editan videos y me ponen y me condenan, me mandan al infierno, me sacan, me vuelven a mandar. Yo estaría enfermo. No podría ser feliz. Estaría con terror a ver qué dicen de mí. Yo tengo que meter en una bolsa categoría 1, ofensa menor. No me conoce, no sabe quién soy. Y cuando yo me doy cuenta que sobredimensiono una ofensa, que me duele, o sea que me comporto como un imbécil, no ustedes, estoy hablando de mí. Cuando yo me doy cuenta que me pongo más idiota, respiro hondo y tengo mi propia versión de las 8 palabras que Cristo pronunció en la cruz. Digo, Padre, perdóname porque no sé lo que hago. Tengo una familia maravillosa, tengo salud, tengo dinero. Dios me permite tener un futuro. Y de verdad me enfado porque una hermanita habló mal de mí. De verdad me voy a enfadar. ¿En serio? ¿Really? ¿De verdad? ¿Me voy a preocupar por eso? ¡Ey! Me miro al espejo y digo, ¡ey! Con esta cara así. ¡Ey! ¡Ey! ¡Dante! ¿De verdad te vas a ofender? Y cuando haces eso, sacas a los mosquitos fuera del radar. No te enfadas. No catalogas tus vacaciones por la cantidad de mosquitos que hubo a la noche. No defines tu vida por los vientos que soplan de Santa Ana. ¡Ay, estos vientos!
en América Latina, ojalá hubiésemos tenido viento como único problema. Pero acá de pronto cualquier cosita nos saca de onda. ¿Por qué hay cosas que nos sacan de onda? ¿Por qué una pequeña ofensa provoca una respuesta tan desproporcionada en ti? Y ahí es cuando yo descubro razones que me cuesta admitir. Mi ego fue herido, mis defectos quedaron expuestos a la luz y no me gusta. Creía que tenía una vida sin derecho a problemas. O sea, o con derecho a no tener problemas, mejor dicho, que si yo tengo un problema, la vida es injusta, no tengo que tener gente que me odie. Y cuando es el caso, yo cambio el enfoque del ofensor hacia mí mismo e investigo qué área de mi vida requiere más trabajo. Porque si yo me ofendo fácilmente, es el claro indicador que estoy agotado espiritual y emocionalmente, que mi tanque está vacío. No te estoy hablando porque a lo mejor te pasa, te hablo porque me pasó. Cuando yo me voy agotando emocionalmente y trabajo y no tengo tiempo para recargar mis baterías, ando con batería baja en la vida. Entonces, así como le pasa a un celular que empieza a andar más lento porque tiene poquitas rayitas de batería, para que se entienda claro, tiene poquita carga, lo mismo te pasa en la vida. Cualquier cosita te va a caer mal porque tu tanque está vacío, estás agotado emocionalmente y cualquier cosa es una bomba de Nagasaki, Hiroshima. Cualquier cosa. Entonces, a lo mejor estás trabajando en casa, estás haciendo lo de siempre, corre de acá para allá. Tu hijo siempre tuvo esa cara de flojo. Siempre caminó por la casa arrastrando los pies así. Pero hay un día que los ve literalmente como una babosa. ¿Lo ves así? Y es el día que estás irritable. Que el lavarropa no te anda. La lavadora se arruinó, la cafetera ese día te quemó el café. ¿No es el mejor día para ver a tu hijo pasear en calzones así, encuerado? Dice, Señor, si te lo mando, ¿es asesinato si te lo mando para que sea un adorador allá? Y tú dices, ¿y por qué me irrita tanto? ¿Puede haber algo peor? Y sale tu marido encuerado atrás. Uno puede decir, bueno, pero mirá a la familia que me tocó. No, lo que te está robando energía y tiempo es tu tanque vacío. Por eso tu mundo relacional se daña. Por eso tu mundo relacional empieza a tener grietas que son imposibles después de arreglar. La gran mayoría de los divorcios no ocurre por infidelidad, por hombres golpeadores. La gran mayoría de los divorcios ocurren por pequeñas grietas de alguien de los dos que se empieza a irritar y empieza a sobredimensionar ofensas menores. Entonces un día te molesta que él mire el partido a ese volumen cuando tú quieres a lo mejor escuchar una canción. Al otro día te molesta que prenda la tele. Al otro día te molesta que esté en casa. Al cuarto día te fascinarías que no esté en casa. Al quinto día dice, todavía respira. ¿Cómo fue que pasaste de un nivel al otro? Cuando las ofensas menores te irritan demasiado. Y claro, vas a un terapeuta matrimonial o a un pastor y dice, ¿y de verdad se quieren separar por esto? ¿De verdad? Sí, porque él no me ayuda. 2 vasos me rompió y no había Doritos. Y uno dice, qué mujer loca. O qué hombre loco. Pero ¿por qué los catalogamos así? Porque son ofensas menores que se ven grandes, con lentes de aumento, con lupa, porque tu tanque está vacío, porque te agotaste emocionalmente. Entonces esta primera parte del mensaje es para los ofendidizos, aquellos que la mosca vuela al revés y ya se quiere ir de la iglesia, porque ya no hay amor en esta iglesia. ¿Viste que la mosca volaba al revés? Esa gente es ofendidiza. Tú tienes que decir, este año yo tengo que cambiar, madurar. Va a haber mucha gente que no me ama, que no me quiere, que no me soporta, que habla mal de mí. Bueno, a la bolsa de ofensas menores. Voy a estar por encima de ese radar. Si no, no puedes volar. Si no, nunca vas a poder transitar el espacio aéreo. Siempre va a haber helicópteros, mosquitos, moscas, pájaros, buitres. Siempre. Tú tienes que elevarte por encima de todas las ofensas menores. Alguna vez yo escuché una historia por ahí de un piloto de un avión, de un bimotor, que estaba sobrevolando el océano
y él tenía terror a las ratas y descubre para su horror que un par de ratas andaban entre sus piernas. Así que buscaba un lugar donde aterrizar y estaba sobre el océano. Y él pensó, ¿qué voy a hacer? Llama a la torre de control y dice, no sé qué hacer, estoy aterrado. Hay ratas, las siento detrás mío, las siento en mis pies y no puedo aterrizar. Y de la torre del control, un piloto más experimentado le dice, levanta altura. Él dice, no, quiero aterrizar. No, levanta altura. Las ratas nunca soportan la presurización. Así que levantó altura y las ratas murieron al instante. ¿No será que tenemos que aplicar esto? No estoy tratando de ratas los que te ofenden. Estoy hablando de ofensas que son ratas. Ofensas que no merecen tu atención más que volar más alto. Vuela más alto y las ofensas no soportan la presurización. De verdad, si te ocupas de los grandes asuntos del reino, te olvidas de los animales pequeños. Si no, es un mundo, es un problema. Cada cosita es una ofensa. Es un problema. Y este mensaje va para los que están viviendo esos momentos tensos. Tengo una palabra, es categoría 1. No merecen ni un minuto de tu tiempo. Sacúdete el polvo de los pies y avanza, crece. ¿Estamos? Bueno. Que nos ocurren a veces en la vida sin anuncio, sin pronóstico, que pueden dejarnos al menos desequilibrados, confundidos. ¿Vieron cuando sentimos que perdemos el eje en la vida porque algo nos golpeó? Yo recuerdo esos momentos en mi vida, ante el fallecimiento de mi madre, ante la noticia de un cáncer en un ser querido. La ansiedad lo invade todo. A algunos el estómago se nos cierra. Yo soy de esa contextura física. Cuando tengo una crisis, el estómago se me cierra. Otros dicen, a mí me pasa lo contrario, se me abre. Algunos se tiran bajo las mantas y no quieren salir. Otros se llenan de música, otros se internan en las redes sociales. Cada uno trata de superar la crisis como puede. Deberíamos superarla todas con el Señor. Pero bueno, uno tiene sus recursos más inmediatos, sus herramientas más a mano para sobrellevar la crisis. En la generación de José, cuando José había sido llevado de esclavo a Egipto y estaba al lado del faraón, la Biblia en Génesis 47:13 describe que no había pan en toda la tierra, no había pan, no había comida, el hambre era muy grave. O sea, todo el mundo conocido de la época, el mundo conquistado hasta la fecha, en esta ocasión no tenía pan, toda la tierra pasó una hambruna y desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. En este momento de la Biblia, de las Escrituras, habían pasado 2 años desde que había caído la última gota de lluvia. El sol implacablemente caliente. Los cuerpos de animales cubrían toda la tierra, no había ningún vestigio de cambio en el horizonte. La tierra era un cuenco de polvo. Era simplemente desierto, hambruna, ausencia de lluvia. Significa cero agricultura. Cero agricultura significa no alimento. Y cuando el pueblo apeló a Faraón por ayuda, él dijo, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Así que quien era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, le tira la papa caliente, como decimos en algunos sitios, a José. Y dicen, vayan a ver a José y lo que él les diga ustedes van a hacer. No traspasó la responsabilidad a su ministro de Economía, a su gabinete, a sus senadores. Él dijo, José es el único que tiene la solución a esta hambruna, que era una calamidad a escala global. No era un problemita de una nación, de un estado, de un pueblo. Literalmente el globo terráqueo estaba atravesando una calamidad. Y aparentemente el único que tenía la respuesta era José. Ahora contrasta conmigo la descripción que te estoy dando de este problema con el resultado final, porque después los años pasan, José les da la liberación al pueblo, hablaré de eso en unos instantes, y el pueblo declara, lo dice las Escrituras tal cual, la vida nos has devuelto, nos has dado la vida, le dicen a José.
Así que hallaremos gracia en ojo de nuestro Señor y seremos siervos de Faraón. Estaban tan agradecidos en Israel, en todo el pueblo, en la gente de Egipto, todo el mundo estaba tan agradecido que dijeron, vamos a seguir siendo los esclavos de estos gobernantes porque realmente nos han salvado la vida. No sé si José alguna vez enseñó un curso sobre crisis administrativa. Si lo hizo alguna vez, seguramente habrá incluido estas palabras que le dijo a sus hermanos. Para preservación de la vida me envió Dios aquí. Ya ha habido 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega, pero Dios me puso aquí delante de ustedes y delante de esta nación. Yo veo a Josué que hace una evaluación de la crisis. En el medio de la crisis lo mete a Dios. Dios está diciendo, Dios precede al hambre, Dios sobrevivirá a la hambruna, Dios está por sobre las hambrunas. Él está diciendo, Dios me puso aquí con el propósito que yo administre estos años de hambruna. Entonces a mí el Espíritu Santo me daba ayer este mensaje y me decía especialmente que te haga referencia si acaso estás pasando por una crisis en las cuales te preguntas si Dios está detrás de todo esto. Leí la historia de un muchacho de 14 años a quien le detectaron un tumor en el brazo. Y el descubrimiento hizo que tuviera que ser sometido varios meses a una extenuante oración del resto de la congregación y, por supuesto, en su caso, quimioterapia. La quimioterapia, los que la han pasado saben que es literalmente como si te inyectaran veneno, te bajan las defensas absolutamente para que después vuelva a reinventarte. Es como hacer un research, es como hacer refrescar tu computadora física. Entonces, quien debe pasar por la quimioterapia, si bien es la única y última esperanza para muchos, es grave, es doloroso, es extenuante. La cosa es que el muchacho se recuperó. La clínica de cáncer es un recuerdo distante para él y sus padres, pero el descubrimiento del tumor fue la parte que a mí más me llamó la atención. De hecho, la encontré fascinante. Él estaba jugando con sus primos al fútbol. Uno de sus primos quiere pegarle a la pelota, le erra y le pega en el estómago a este muchacho y él queda torcido del dolor. Claro, fue un accidente y él queda retorcido con el golpe en el estómago y ese dolor en el estómago fue tan intenso que lo llevan al hospital, a emergencias. Es así cuando le hacen placas, le hacen los exámenes y descubren que simplemente fue un golpe, que no hay daños internos en el estómago, pero de casualidad descubren el tumor en el antebrazo a tiempo, de modo que se lo pueden primero empezar a achicar con quimio y después extirparlo definitivamente. Y el padre siempre que agradece dice, gracias a Dios por el muchacho que le pegó una patada en el estómago a mi hijo. ¿Quién agradece por patadas en el estómago? Nadie. ¿Quién dice gracias a aquel que le erró la pelota y le pegó una patada? Nadie. Dios siempre se las arregla para llamarnos la atención de un modo tal que de otra forma no nos daríamos cuenta que estábamos en crisis. Dios llama la atención, de la forma que sea. Tal vez no le llames una patada en el estómago, pero puedes llamarlo una crisis financiera fuerte, una baja en tus entradas económicas. Dios tiene muchas formas de llamar nuestra atención. Ahora, vamos al punto que nos compete, porque esto es lo que Dios me dijo que te diga. José ve la crisis, entiende que él está en medio de una crisis. ¿Cómo la enfrenta? Con un plan. Hizo acopio de grano durante los años buenos y lo distribuye en los años malos. Todo el mundo conoce la historia casi desde la escuela dominical. Cuando la gente viene en busca de alimento, les da alimento a cambio de dinero, de ganado, de propiedades, y Egipto se hace los asombrosos del tipo de un Cristo caminando sobre las aguas, el Señor resucitando a un muerto después de 4 días de putrefacción. O a veces es tan sencillo como cuando el Señor se ocupa de las nimiedades, de los callos plantales, de la arena en el zapato, porque esa es la grandeza de Dios, que no hay nada pequeño para Él. Pensamos que la grandeza de Dios se mide porque no hay nada grande para Él, demasiado grande, y es una gran verdad. Nada es demasiado grande para Dios, nada es imposible para Él, todo es posible para nuestro Señor. Pero tampoco nada es demasiado pequeño. Si te importa a ti, también le importa a Dios. Eso únicamente lo vas a entender si alguna vez fuiste papi o mami
si no, todavía no lo puedes entender en su totalidad. Suena discriminativo y arbitrario, pero así es. No es hasta que uno es padre que comprende realmente que lo que le pasa a un hijo, aunque nos parezca una tontera o una bobería, a nosotros como adultos, sí nos duele en el corazón que a él le duela, que a él le moleste, que a él le lastime. Sea que le destrocen el corazón, sea que se haya sacado una mala nota en el examen, que no sea correspondido en su primer amor, lo que sea. Si para nuestro hijo es importante, también será importante para nosotros si realmente somos sus padres. El Señor dijo, si ustedes que son padres que tienen problemas, que son mortales, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá de qué cosas tenéis necesidad. Esos son los milagros que a veces se nos escapan. Y posiblemente que les voy a contar ahora, sea uno de esos milagros en lo personal de los que más me gusta, de los que más he vivido. Y esto no desacredita a los paralíticos, los sanados de cáncer, los paralíticos que caminaron, los sordos que oyeron o los ciegos que vieron, sino que me hace acercarme más al Señor, porque son cosas pequeñas las que Él también se ocupa. El evangelista Juan, en el capítulo 2, lo relata de la siguiente manera. Él dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús, María, se encontraba allí en la boda. También habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. 4 palabras: ya no tienen vino. Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, dice Jesús. Jesús no tiene una bodega, no se dedica a vender vino, no era el encargado de traer el vino. Así que la pregunta me parece que es más que lógica. ¿Qué tiene que ver conmigo que no haya vino en la boda? Todavía no llegó mi hora, le aclara a la mamá. Su madre le dice a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Aquí hay una típica madre que le importa 3 cuernos lo que el hijo le está respondiendo. Feliz día. Vuelvo al relato. Mujer, ¿qué tengo que ver yo con el vino? Hagan lo que él dice. O sea, da por sentado de que el hijo va a hacer lo que él diga, lo que ella piensa que va a hacer. Había 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. 100 litros, miren si había vino o si va a haber vino. Jesús le dice a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenan hasta el borde. Ahora saquen un poco, dice Jesús, y llévenlo al encargado del banquete, al contramaestre, al mayordomo, al chef, lo que sea. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque así lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: oiga, esto es una filosofía casi de vida, lo que le va a decir al novio, ¿no? El encargado de la comida o de servir a todos los comensales. Todos sirven primero el mejor vino, o sea, el Malbec argentino primero. Y cuando los invitados ya han bebido demasiado, entonces sirven el más barato. Cuando ya la gente no distingue el tequila del alcohol fino, ahí le sirven el barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. A mí me encanta y digo que esto es parte de nuestra manera de ver la vida, o bien podría serlo, porque creo que todos tenemos muchas expectativas respecto a nuestra juventud. Y si bien la Biblia dice: alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que no tengas contentamiento, o sea, que te cueste encontrar la felicidad, si bien eso no nos da la pauta a que la edad media o la edad madura no podamos disfrutar del mejor vino. Cuando el Señor está en la ecuación, siempre nos puede sorprender. Y alguien hoy necesita oír esta palabra. En la segunda parte de la vida que no viviste, Dios te va a sorprender con un sabor que nunca antes habías probado en toda tu juventud, en toda tu adolescencia. No te sorprendas, porque Dios te va a dar lo que estás esperando. Alguien tiene que decirme amén. Me mira medio con desconfianza diciendo: ¿seguro? A esta altura, con lo acabado que estoy, sí. Porque cuando Jesús está involucrado en las bodas, siempre ocurren estas cosas milagrosas. Miren, hay días
que definitivamente determinan el resto de nuestras vidas. Hay días que definen cómo vamos a vivir a partir de ese día. Hay días que yo creo que no vuelves a ser lo que eras un minuto antes de determinados incidentes. Son como fracciones de segundo. A veces es lo cerca que tuvimos de un accidente. Cuando vemos la muerte respirarnos cerca, la vida nos cambia. Empezamos a valorar realmente lo importante y nos dejamos de preocupar por boberías. A veces no hace falta estar involucrados en un accidente automovilístico, simplemente un diagnóstico médico nos hace valorar lo que decía hace un instante, los milagros de la vida, los cotidianos. A veces una decepción, una desesperanza, un desencuentro, una traición. Hay algo que siempre define nuestra vida en un antes de y un después de. A veces es una persona que nos define antes de esa persona y después de esa persona. Personas que nos impactan, que nos cambian, que nos sirven como mentores. A veces no, a veces son personas que nos desesperanzan y también definen nuestra vida antes de y después de. El Señor tiene uno de estos días donde yo considero que a partir de este incidente, del vino digo, queda destruido para siempre el puente hacia el pasado. Y yo no creo que hasta ese día alguien supiera de Jesús realmente como Mesías. Siempre lo habían llamado el carpintero. Pero ese tercer día del festejo de la boda, porque antes las bodas se festejaban durante varios días, ese carpintero se transformaría en un hacedor de vino. Y a mí me gusta cómo Jesús entra en escena, cómo de ser un actor de reparto, que está allí como un invitado más en una inmensa lista de invitados, se transforma en el actor protagonista sin que los demás comensales sepan que lo será. Tiene muchas incidencias esto que a mí me fascina. Primero, que este primer milagro de Jesús, recuerden, Jesús todavía no hizo ningún milagro, se dedica a la carpintería. No ha ocurrido ningún milagro, no ha resucitado ningún muerto, no ha sanado ningún leproso, no ha liberado ningún endemoniado. Él es simplemente el carpintero invitado a una boda. Y me gusta mucho, me llena de satisfacción que el primer milagro no tenga que ver con que salva una vida, ni que sana a una persona, sino que tiene que ver con salvar la reputación de alguien. Algo nos quiere decir el Señor. Él va a salvar la reputación de su amigo. Es allí cuando yo siento la revelación del Señor que a Dios le importan los detalles pequeños de tu vida. Oigan los solteros que dicen, ¿y Dios qué le va a importar si yo me caso, termino solo como una ameba? Fíjense, el Señor se ocupa. Sabe que sola no funcionas. O no funcionas como debería funcionar. Te falta media naranja, media mandarina, medio limón, algo te falta. Alguna fruta seguro, media sandía, si es gordito. Tú dices, el Señor no se preocupa si yo no puedo tener lo mío, lo propio. Y pensamos que Dios está en en una cima sensorial, extrasensorial allá arriba, con cosas más profundas. Y sí, técnicamente y escrituralmente Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero nunca vemos a Dios despreocupado por los pequeños detalles. Es aquí cuando diré otra vez la frase que dije hace un momento. Él es tan grande, no porque no haya nada demasiado grande para Él solamente, sino porque no hay nada demasiado pequeño para Él. Si a ti te importa, a Dios le importa. Si a mí me importa, a Dios le importa. Grábate esto en tu corazón, no lo olvides, porque siempre lo ponemos a Dios tan distante de nuestras preocupaciones que después tememos molestarlo por tonterías. Decimos, no, ¿qué le voy a ir al Señor a hablar de esta bobería? Y Dios dice, sí, yo soy el Dios de los grandes problemas y también el resolvedor de boberías. Yo soy al que debes venir a contarme, sincerarte, decir, Señor, este soy yo. Este o esta soy yo, con mis problemas, con mis crisis, con mis miserias. Y estoy necesitando un milagro. Ya sé, no te estoy pidiendo un milagro de resurrección. A lo mejor le estás pidiendo un milagro de que estás harto de luchar con menudencias, con nimiedades. Pero Dios se ocupa de los callos plantales. Dios sabe que cuando tienes arena en el zapato no puedes caminar bien.
La arena en el zapato es algo molesto para un soldado, aún en plena guerra. ¿De qué le vale saber disparar bien su arma si no puede caminar porque tiene arena en el zapato? En algún momento deberá sacar su bota y quitar la arena. Eso lo sabe cualquier oficial. ¿Qué hace? Quitándome la arena del zapato. Futbolistas de alta competición en un momento salen fuera del estadio a abrocharse los cordones de su botín. Porque si no se abrochan los cordones, aunque sea el mejor goleador del mundo, tropezará. Y entonces cualquier director, cualquier referee sabe que debe dar unos segundos para que se abroche los cordones, las cintas del botín. Eso ocurre con el Señor. Sabe que la arena en el zapato no te deja caminar libremente. Y sabe que esa arena es molesta, que no te da paz, que te da angustia. Y entonces Él interviene de una manera milagrosa, a veces simplemente para traerte tranquilidad, para cubrir tu reputación, porque Dios es tan grande que no hay nada demasiado pequeño para Él. ¿Me prometen que no lo van a olvidar? Bueno, y los que no me prometen, porque se ve que no quieren prometer nada, ¿escucharon? Dios es tan grande que no hay nada demasiado pequeño para Él. Nada. No teman decirle cualquier bobería. Nuestros niños chiquititos, los más chiquititos, Jason y Megan, generalmente no tienen problemas de cómo cotiza la bolsa en Wall Street. Lo más probable es que ellos digan, se me perdió mi muñeca, ay, no me anda el iPad, tengo hambre, quiero otra cookie. Esos son sus problemas que literalmente los llevan al borde de la muerte. Y uno tiene que entender su cabecita y decir, es solucionable. Pero nada es tan pequeño como para que no me vengas a molestar. Imagínate un padre diciéndote al hijo, no, cuando tengas un tema, digamos, aborto, embarazo no deseado, violación, ahí puedes hablar con tu padre. Todas las tonterías de ahí para abajo, no me molestes. Dios no actúa así, por eso digo, aunque suene discriminativo, no entenderás completamente al Señor hasta que no seas padre o madre. Yo digo siempre, nosotros no somos doctores, ni médicos, ni abogados, ni ingenieros, ni empleados, ni secretarias administrativas. Somos profetas encubiertos, eso somos. Ubicados estratégicamente en la vida para que sucedan milagros. A veces Dios necesita de nuestra intervención para que ocurra un milagro. Si tienes hijos, eres más que un padre o una madre, eres un profeta para tus hijos. Porque creo que nadie los conozca, nadie los ama, nadie cree en ellos más que tú. Ni la tía, ni el tío, ni la abuela, por más buena que sea la abuela y le dé dulces en lugar de fideos. Nadie creerá en tus hijos más que tú. Nadie. Y tú puedes ser un mal, buen o pésimo regular padre. Quiero aclarar esto porque algunos dicen, no tengo autoridad para hablarle a mi hijo ni profetizarle nada bueno porque me divorcié. Porque ya no vivo con la madre de ellos o con el padre de ellos. Porque tuve que trabajar mucho y no estuve en su primera infancia. Nada te exime de ser un profeta encubierto, de darles bendiciones a tus hijos. A lo mejor te fue mal en el matrimonio, eso no te hace un mal padre o una mala madre. A pesar de que tu ex a lo mejor le llenó la cabeza a tus hijos y le dijo, él es un sinvergüenza, él me falló a mí, por consecuencia le falló a ustedes. A veces cometen los adultos ese error de querer contaminar la cabecita de los pequeños que nada tienen que ver en una relación matrimonial de los padres. Nosotros tenemos que proteger la profecía. La profecía son los hijos. Independientemente si te va bien o te va mal en el amor, si elegiste mal o si elegiste bien, sigues siendo padre o madre de esos hijos. Y nuestra tarea, nuestra responsabilidad es profetizar bien, creer en ellos. Somos profetas encubiertos de nuestros hijos y a veces cuando lo entendemos, nuestros hijos nos usan como plataforma de despegue en lugar de sentir que su padre y su madre es un tapón. A veces queremos que sean tan perfectos, queremos que no se equivoquen y los asfixiamos. Le quitamos la identidad. Recuerden que los hijos, no son libros, páginas en blanco para escribir, son libros para decodificar. Ya vienen con una información. Después los podemos educar, darle un entorno más o menos bueno, pero no los podemos hacer a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza por más que querramos. Si tú quisiste ser actriz, mami, y no pudiste serlo, no empujes a tu hija que lo sea, porque a lo mejor a tu hija le importa 3 cuernos ser actriz.
A lo mejor tú quisiste ser abogado y no pudiste y dices, tú vas a estudiar leyes, no vas a ser como yo. Y a lo mejor tu hijo quiere ser artista o quiere ser astronauta o no sé, quiere hacer otra cosa totalmente diferente. A veces creemos que los hijos son páginas en blanco para escribirlos, para hacer de ellos a nuestra imagen y semejanza lo que querramos. Y no, los hijos ya venimos con un cableado interno. Jeremías dice, desde el vientre de mi madre, Dios ya me escogió. Dios ya sabía cuál era mi propósito. ¿Cuál es la tarea de los padres, como el de María con Jesús? Identificar ese propósito. Tú no eres lo que tus padres determinaron que seas. ¿Te dieron educación o no? ¿Te dieron alimento o no? Pero ellos no definieron lo que tú eres ahora como adulto. Fue definido antes de que fuese gestado en el vientre de tu madre por el Señor. Dios te hizo lo que tú eres. Nada más tus padres te dieron la cobertura, el nido, el entorno necesario y a lo mejor ni siquiera eso. Pero tampoco la falta de entorno, contenido o nido hará que se impida que llegues a ser lo que Dios quería que seas. Entonces Dios dice, yo te cableé internamente para que seas lo que eres, no tus padres. Y cuando nacemos con esa información. Nuestros hijos también nacen con una información. Tienes que decodificar. Capaz que a los 12 quieren ser astronauta, a los 14 quieren ser bombero, a los 18 quieren ser policía, a los 20 quieren dormir hasta las 3 de la tarde. Uno tiene que saber cuándo es el momento de profetizar lo que tienen que hacer conforme la pasión que cada uno tenga. Uno es como el viento que sopla las velas de la pasión de cada hijo. Eso es lo que va a hacer María como profeta encubierta. Ella es una profeta encubierta aquí, que va a profetizar algo sobre su hijo, sobre Jesús nada menos, porque no fuera por accidente que el vino se acabó allí en Caná, era por designio divino. Como sucede en la mayoría de las oportunidades para los milagros, sucede bajo el disfraz de un problema. Lo que parece ser un problema es un catalizador para el milagro. A veces creemos que lo que tenemos es un problema. Y es justamente lo que Dios dice, y si no tienes ese problema, ¿cómo me voy a glorificar? Siempre los problemas parece que vienen simplemente como una crisis, pero están ocultando un milagro detrás. Y María no hace una oración. No dice, Jesús, Hijo, que además eres el Hijo de Dios, resuelve este problema haciendo un milagro. María no pronuncia una abracadabra, no redacta la solución para que Dios la lea, para que Jesús la vea. Ahí es cuando yo afirmo una vez más que Dios no responde al vocabulario, responde a la fe. No responde al palabrerío. Porque lo único que dice María, mirando a su hijo, ya no tienen vino, quizás. Jesucito, se acabó el vino. ¿Qué tengo que ver yo? Hagan lo que él dice. Así fue. No hay otro diálogo en el medio. María identifica el problema y dice, ya no tienen vino. María dijo muchísimo hablando muy poco. La confianza, la fe no se mide por la cantidad de palabras. De hecho, yo soy de los que piensa que cuando más confianza tengas, menos palabras vas a necesitar. Puedes hablar con la mirada. Y creo que María no habla mucho. Porque los milagros no depende de que también redactes la solución para que Dios la oiga. Insisto, no hay abracadabras. Solo hace falta que tengas fe, no que sepas lo que decir. Solo necesitas saber a quién acudir, como lo hizo María. Y yo te aseguro que si lo buscas a Jesús primero, nunca Jesús será tu último recurso. Jesús es el único que puede convertir tu peor día en el mejor día de tu vida. Porque es el peor día. La novia le está diciendo, te olvidaste el vino. Al ratito le llega la felicitación. Al ratito. Estaba recibiendo la crítica, 2 minutos después le llega la felicitación. ¡Wow! Guardaste el mejor vino. ¡Qué sorpresa nos tenía! Miren cómo un mal día se transforma en un buen día cuando Jesús está en la ecuación. ¿Qué le está haciendo falta a tu día? ¿Y si hoy terminara como un buen día? ¿Y si mañana, lunes, fuera un buen día para ti, aunque tú crees que va a ser malo? ¿Y si este fuera tu mejor año tan solo porque Jesús ingresa en estos días maravillosos? ¿Y si esta fuera la mejor temporada, tu mejor verano?
Tú dices, no, pero ya empecé mal, prefiero que cambie el año. No hay nada mágico con el calendario. El que tienes que cambiar eres tú. Y aprender de María, que dijo, se terminó el vino. Dice el Señor que le digas, ¿qué es exactamente lo que necesitas? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué te hace falta? Porque a veces sentimos que si le decimos a Dios lo que nos hace falta, lo vamos a ofender a Dios. Va a pensar que soy un pedigüeño. Va a pensar que soy un frívolo, porque mira lo que estoy pidiendo. Cuando hay tantos niños que se mueren de hambre, el Señor da las respuestas correctas. Él dice, sí, yo entiendo que hay pobres, que hay necesidad. Siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Pero eso no te exime a que no le puedas decir al Señor qué te preocupa. Pero no nos olvidemos del detalle. Mujer, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Todavía no llegó mi hora, dice Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, las bodas de Caná serán su debut para los milagros. Ahí es cuando los novios, que eran los protagonistas que figuraban en la tarjeta de invitación, pasan a ser extras de la película y Jesús se roba el papel principal, el rol protagónico. Claro que el crédito se lo lleva el novio. Jesús no dijo, ¡hey! Yo convertí el agua en vino. Todos pensaron que el novio había guardado el vino en alguna bodega, en algún sitio, para sacarlo a último momento. Pero aún así, luego leeremos en las Escrituras, e invitaron a Jesús a predicar en la sinagoga porque habían oído los milagros de las bodas de Caná. O sea, había muchas mujeres, muchas madres ahí que no se pudieron quedar calladas. Jesús no quiere y la madre le da un codazo. Lo conoce bien, dice, es tu tiempo. No estoy sugiriendo que Jesús no creyera en sí mismo, sino que ese empujoncito suave, ese codazo de su madre fue el catalizador del milagro. Pregunta, ¿a quién hoy, como profeta encubierto, deberías darle un codazo para que tenga el milagro que está esperando? ¿A quién deberías darle una patada en el trasero para que reciba el milagro? ¡Recíbelo! No era él, no importa. ¿Quién me quita lo bailado? ¿A quién deberías darle un empujón santo? Ahí es cuando vuelvo al tema que hablaba recién. Un hijo. A veces los hijos necesitan un empujón, un codazo o una patada en el trasero bien dada para que sepan que tienen que comenzar la segunda parte de su vida, la milagrosa. A nosotros el Señor permite que Cristal Catedral nos diga, vayan con Dios. A mí me dolió, no sé ustedes, 3-4 meses estaba así yo. Digo, Señor, si no fuera por esa patada, si no fuera por ese codazo, hoy no viviéramos este milagro de estar aquí en River Arena. ¿Se dan cuenta que a veces un empujón abre las puertas de lo sobrenatural? Alguien tiene que decir, amén, aleluya. ¿No será que te estás perdiendo los milagros porque alguien no te está empujando a tenerlos? ¿No será que no eres parte de un milagro porque no empujas a alguien? María le dio un codazo a Jesús, le dijo, es tu turno, vamos, no tienen vino. Y Jesús salva la reputación de su amigo a tal punto que todos le dan el crédito a su amigo. Me enseña tantas cosas esta historia. Primero, insisto, no hay problema tan grande ni tan pequeño para Dios. Si te importa, a Dios le importa. Segundo, me enseña que el Señor sabía que cuando iba a hacer ese milagro terminaría en la cruz y aún así aceptó, porque ya te conocía, porque ya me conocía, porque quería darte vida eterna. Y entonces esa boda que pensó ser para Jesús simplemente un momento de distracción saludable o sana, se transformó en una cuenta regresiva que terminaría con la cruz apenas, ¿qué? 3 años después, 900 y tantos días después, terminaría ascendiendo a la cruz en el Gólgota después de esa boda. El Señor no olvidaría nunca esa boda. Todo el mundo hablaría de esa boda y eso haría que comience su ministerio y rápidamente el calendario empezaría a pasar. Yo sé que cuando empieces a vivir tu primer milagro, tus días se van a acelerar, lo siento. Y si vives todavía en una bulia, en un aburrimiento, en un tedio, es porque no te has atrevido a dar un paso adelante. Yo quiero hoy, de parte del Señor que me envía a darte esta palabra, quiero darte un empujón, un codazo. Reciban una patada en el trasero de vuestro pastor. Con amor, con cariño. Así, como patean los jugadores para que no duela. Pero alguien necesita una patada hoy. Y decirle, ¿qué hace que no reaccionas?
Cambia algo en tu vida para experimentar los milagros, para experimentar lo que Dios tiene. No te pierdas los milagros a causa de no animarte, de no creerle al Señor. Hay algo, como dije en el servicio anterior, hay algo que debes dejar de hacer o algo que tienes que empezar a hacer, pero necesariamente necesitas un cambio. Si no cambias, no vivirás el catalizador del milagro. Necesitas hacer un cambio. Necesitas que haya gente que te crea. Cuando el Señor dice, llenen las tinajas de agua, hicieron. Por eso María dijo, hagan lo que Él les manda. Yo no sé de milagros, el Hijo de Dios es Él, no yo. Acá no estamos compartiendo deidad. Aquí el que hace los milagros es Él. Hagan lo que Él diga. Si hay algo que mi hijo sabe es hacer milagros. Nunca lo he visto, pero lo creo. Yo vi al Espíritu Santo. Yo vi al ángel cuando dijo, engendrar.